Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, este programa del Canal de la Ciudad en el que nos metemos con cuestiones que requieren un poquito más de tiempo para digerir. Hoy puede ser que esté el tema muy nutrido con la historia, que veamos bastante de historia, pero no porque sea un programa que va a mirar hacia atrás, sino porque es parte del anclaje político que han utilizado diversos espacios en la cotidianidad de la discusión política actual. Al menos desde hace 10, 12 años se utiliza un anclaje histórico para explicar la oposición a algunas medidas económicas, algunas medidas políticas y marcar la contraposición y culparlas del fracaso de la Argentina. Esto es algo que podríamos tomar como punto de partida de una famosa pregunta de Vargas Llosa que, hablando de su país, decía ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, parece que eso caló hondo en muchos políticos de la oposición argentina porque empezaron a decir hace más de 10 años que la Argentina arrastraba 70 años de decadencia, que en aquel entonces clavaba en 1945. Hoy podríamos hablar de 80 años de decadencia, culpando a las políticas de aquel peronismo de los desastres que ocurrieron después. Obviamente es un simplismo muy básico y elemental, más allá de las culpas que se quieran repartir, porque 80 años de historia económica es muy largo en un país que ha tenido todos los cambios políticos que ha vivido, en un mundo que nunca es estable. En los últimos años, más acá en el tiempo, el anclaje político fue más atrás. Se habla de un siglo de demagogia, de un siglo de populismo, de un siglo de acabar con una Argentina que era rica, pujante, potencia mundial. Y hubo incluso hasta un debate entre historiadores y economistas sobre cuáles son los parámetros que se toman para decir si alguna vez fuimos potencia mundial o si era el contexto. Y a todo se le responde con un sí, pero. Es muy complicado porque todo es absolutamente opinable dependiendo de cuáles son los hechos que tomemos para el análisis. Ahora, si nos vamos un siglo atrás en el tiempo, estamos en la década de 1920. O sea, ya no nos queda tan lejos, ya tenemos grabaciones con sonidos, tenemos videos, va a ser la década en la que las tecnologías de comunicación van a empezar a llegar a los hogares, las radios. Es otro mundo. Es otro mundo. Pero a nivel político no es inocente hablar de un siglo de decadencia porque estamos hablando de un siglo de gobiernos populares con elecciones, con el sistema universal, secreto y obligatorio. Cabe destacar que, obviamente nos referimos a los gobiernos del 16 en adelante, cabe destacar que era semi-universal porque solamente votaban los hombres. Pero, más allá de ese pequeño detalle de la mitad del padrón afuera por ser mujer, era un cambio de paradigma, la ley Sanz-Peña fue un cambio de paradigma y en las primeras elecciones que se llevaron a cabo con ese sistema, el régimen anterior quedó depuesto. Al menos eso nos enseñaban en la secundaria. Irigoyen llevó a su gabinete de 8 ministros, tenía 6 que eran pertenecientes al partido del gobierno anterior. Entonces, económicamente uno empieza a decir, bueno, ¿qué tanto está cambiando la matriz? ¿Qué tanto está cambiando el sistema económico de este país? La caída del PBI per cápita para el año 1919 se puede explicar de distintas formas. Algunos podrán decir que es producto de las políticas populistas de un gobierno que no aplicaba populismo en economía, y otro podría decir que, bueno, si pasás de tener 3 millones a 7 millones de habitantes por las inmigraciones y el PBI te creció un 10%, un 15%, dividido por esa cantidad de personas, te va a bajar el PBI per cápita. Hablar de las bonanzas de la economía de los gobiernos de la generación del 80 también tiene un componente muy, muy, muy difícil de poder pasar por alto, y es que eran gobiernos absolutamente deficitarios en materia económica. Tenían déficit todos los años. ¿Por qué?
porque se estaba construyendo la Argentina y porque el gobierno financiaba las obras de infraestructura que se necesitaban para hacer de esta Argentina algo productivo, para la construcción de ferrocarriles que no quisieran ser construidos por capitales privados, para la construcción de puertos, para la construcción de escuelas, para la construcción de colonias agrícolas, para atraer inmigrantes pobres de Europa, para traerlos en barcos y darles un hotel de inmigrantes, una recepción, enseñarles el idioma, vacunarlos, ayudarlos a insertarse en la sociedad, en un país en el cual la mayoría de la inmigración no hablaba castellano, sus hijos fueron educados en escuelas públicas que había en todos lados. Todo eso era imposible de financiar sin un mínimo de déficit. Un déficit bien aplicado, evidentemente, porque las obras todavía sobreviven en la Argentina a pesar del paso de más de un siglo. Ahora, yendo a ese punto crucial de en qué momento se complicó la cosa, en qué momento entramos en decadencia, hay varias injusticias históricas también. Hablar de un siglo de decadencia es absolutamente subjetivo, depende de a quién se le pregunte. Totalmente subjetivo. Ahora, un siglo atrás gobernaba Marcelo Torcuato de Alvear, una persona que quedó prácticamente olvidada en la historia de los gobiernos sanos en materia económica. Es un gobierno que entregó todos los números mejorados del gobierno anterior. Estamos hablando de una década que termina con Irigoyen nuevamente en el poder, pero depuesto, derrocado. Derrocado, y ahora tenemos que explicar por qué, entre varias cosas. Pero entre los por qué está, bueno, gracias a la tecnología que les mencioné antes, podemos escucharlo y hasta verlo. Los invito a verlo conmigo. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la revolución de septiembre. Sois hijos de ella. La habéis aclamado el día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Milicia ciudadana, consciente de su deber en esta hora grave, columna popular vibrante de entusiasmo, vais a combatir con la verdad severa y la acción valiente a la mentira y al verbalismo perturbador implantados como sustento. Vais a impedir que sean defraudados los anhelos nacionales en las grandes soluciones que la República necesita para ser normalizada. El que acaban de ver escuchar es a José Uriburu, José Félix Uriburu, el sobrino del presidente José Evaristo Uriburu. Bueno, le salió golpista, golpista y dictador. Había competido electoralmente José Félix Uriburu dentro de la Unión Cívica Radical. Era amplio, realmente amplio el movimiento radical y tenía su ala conservadora, su ala progresista, y entre ellos iban debatiéndose. Yo les mencionaba hace instantes el primer gobierno de Irigoyen. El primer gobierno de Irigoyen, para quien no ubica más o menos en la época, también fue el gobierno de la Semana Trágica, de las represiones, del pogromo contra los judíos en el 11, todo en la misma semana. Se calcula un saldo de aproximadamente 3.000 muertos en las peores de las estadísticas. Las cifras oficiales nunca existieron, respecto de las distintas represiones que hubo a lo largo de esos años, de consolidación de un sistema, de consolidación de un aparato, de consolidación de una nueva forma de ejercer el poder. Ahora, la matriz económica mucho no había cambiado. Ya mencionamos lo de los funcionarios, lo de los ministros, y hay algo que flotaba en el aire cuando uno mira hacia aquellos años, y es cuando Irigoyen vuelve a ganar las elecciones en el año 28, vuelve a la presidencia, ese 57% de votos que sacó Irigoyen hablaba a las claras, para el que no lo quería Irigoyen, de que no estaba bien que la gente votara. O sea, está claro que el sistema no funcionó. ¿Por qué? Porque volvió a ganar Irigoyen. Entonces, ¿qué hacemos? Lo volteamos. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que cree que los problemas que tenemos nosotros nos pasan solamente a nosotros. Y la crisis económica del año 29/30, y bueno, la estudiamos también, pero es como si no nos hubiera tocado cuando hablamos de crash bursátil del 29. Estamos hablando de una época que quedó referenciada en la historia argentina
como el periodo que va de la república posible a la república verdadera. Es una frase que surge del libro que escribió Bartolomé Mitre sobre la vida de San Martín, de José de San Martín, en la cual aprovecha y mete un montón de historias desde la visión mitrista, desde la versión de un tipo que fue presidente de la Argentina. Habla de la Argentina posible, Mitre, y de su camino hacia la República verdadera en aquella obra cumbre de su vida, y es publicado en 1887. ¿Por qué habla de la República posible a la República verdadera? Porque dice, bueno, hacemos lo que podemos. Esta es nuestra realidad cultural, este es nuestro pasado, de esto nos estamos librando en 1810, 1816. Estas son nuestras diferencias, estas son las diferencias culturales entre las distintas provincias, nuestras diferencias políticas. Con todo esto hacemos lo que podemos. Una vez que se estabiliza, que tenemos una constitución, que el país está unificado, vamos en camino hacia una república verdadera. A mí siempre me causó gracia que ese libro se haya publicado durante la presidencia de Juárez Celman, uno de los primeros presidentes que tuvo que renunciar al cargo para dárselo a su vicepresidente después de una seria crisis política. Fue sucedido por Carlos Pellegrini y el país retomó la senda institucional, teniendo en cuenta que el sistema electoral era bastante fraudulento. Sobre si podemos aspirar alguna vez a una república verdadera en el sentido más amplio de la pregunta, es de lo que vamos a estar charlando hoy. Y a modo de paraguas, de abrir el paraguas de antemano, no se cuestiona el sistema. Cada vez que a alguien se le pregunta cuál es nuestro sistema de gobierno y responde la democracia, está equivocado. La democracia es nuestra forma de acceder, de controlar, de participar en la vida política. Nuestra forma de gobierno es la república. ¿Vamos camino a una república verdadera? ¿Podemos llegar a la república verdadera? ¿Es realmente un sueño posible en alguna parte del mundo y sostenible en el tiempo? De todo esto y más vamos a charlar con nuestro invitado del día, Pablo Gerchunov, cuando volvamos de este pequeño corte en Es más complejo por el canal de la ciudad. Ya venimos. Y seguimos en el más complejo, ya dándole la bienvenida al lujo que tenemos hoy como invitado, Pablo Gerchunov. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación y lo presentamos formalmente del siguiente modo. Pablo Gerchunov es profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, becario Guggenheim, miembro de la Academia Nacional de la Historia y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Recientemente ha publicado este libro, La imposible república verdadera, un libro que está leído y comprado y leído por mí. Son estos pequeños lujos que uno se puede dar. Un libro muy intenso para quienes nos apasiona la historia, porque te metes en lugares que no es habitual ver en los libros de historia, ¿no? Siempre es modelo económico agroexportador 1880-1916, gobiernos populares, década infame, peronismo, ¿no? Se ve así bien segmentado. Hablar de la imposible república verdadera es un juego de palabras de la frase de Mitre, ¿no? De camino de la república posible a la verdadera. Sí, más bien nació con Alberdi, ¿no? Claro, más bien de Alberdi, y que Mitre le suma el trayecto en su libro de su biografía sobre San Martín. Ahora, ¿por qué hablas de la imposible república verdadera? Yo me refiero a a la imposible república verdadera, que es un título algo exótico, para hablar de lo que por mucho tiempo se ha llamado la primera experiencia democrática argentina. Algunos recordarán que hubo una película que se llamaba La República Perdida en 1983, que es probablemente una de las películas sobre temas argentinos más vista por el público argentino.
Y la idea de República Perdida sí alusiona a que había habido una república maravillosa entre 1912, cuando se aprueba la ley Sáenz-Peña, la ley del sufragio libre, obligatorio, universal masculino, en 1912, hasta 1930, que no se entiende muy bien por qué hubo una, o algunos lo entienden y que yo creo que lo entienden mal, hubo una revolución, la llamo revolución y no golpe al de 1930, porque es la palabra de la época, eran las palabras de la época. El término golpe de Estado no se usaba. Entonces, ese libro habla de ese periodo. Lo hago a partir de un poco más atrás, pero habla de ese periodo. Y lo que dice que aquello no fue rosas para nada, que fue muy tormentoso políticamente, básicamente porque en 1916, cuando la elección presidencial, la primera elección presidencial bajo la ley Sáenz-Peña, desde el punto de vista de los conservadores que habían hecho la reforma, ganó el que no tenía que ganar. Esto es, vos entendés, cuando una fuerza política o un político hace una reforma es para ganar, no es para perder. Bueno, hicieron esa reforma y perdieron. Y el que perdió, el que ganó, no pensó que había ganado lo suficiente. Pensó que había simplemente avanzado un paso más en la búsqueda de un poder democrático que representara al pueblo entero, pero que no alcanzaba con la elección esa, que tenía que avanzar mucho más. Y ese era Hipólito Yrigoyen. Entonces por eso yo describo cuando quiero caracterizar a Hipólito Yrigoyen, digo un talante revolucionario. No digo una política pública revolucionaria, ni una política económica revolucionaria, digo un talante, un espíritu revolucionario que venía a cambiarlo todo. E intentó cambiarlo todo, intentó avanzar mucho en el poder, mientras, para decirlo técnicamente, el conservadorismo y muchos miembros de su propio partido se quedaron con la sangre en el ojo. Y lo que pasó es que todo lo que va de 1912 a 1930 es una tensión permanente en donde algunos quieren frenar la expansión, llamémosla democrática, de Yrigoyen, avasalladora, e Yrigoyen quiere seguir avanzando todavía más. Y eso fue una permanente tensión política que termina en una tormenta política. Ahora, hay un personaje de aquellos años que a mí siempre me sorprendió que no tuviera mayor prensa en el consumo de historia popular. Acá sí, que es la intrigante figura de Marcelo Torcuato de Alvear. Una persona que dentro del radicalismo está en contra de Yrigoyen, pero también es un tipo que dice, no, el golpe no, y, o sea, no lo depongan y vuelve al país y da discursos, como una suerte de republicano extremo, por llamarlo de algún modo. Alvear, por empezar, era un íntimo amigo de Yrigoyen, pero un gran amigo de Yrigoyen. Lo había acompañado en la revolución de 1890, ahí Yrigoyen no era tan importante todavía. En la revolución que comanda Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires en 1893, él es ministro de Obras Públicas del gobierno que se forma transitoriamente, es derrotado luego en la provincia de Buenos Aires, apoya el golpe de la revolución de 1905 de Yrigoyen. Como ves, Yrigoyen revolucionario. Yrigoyen plantando la idea de una revolución, ¿no? Pero a mí lo que mejor me parece, describe, indica la amistad íntima y silenciosa entre esos dos hombres, es que Alvear fue el padrino del duelo que
enfrenta a Hipólito Yrigoyen con Lisandro de la Torre. Padrino de Yo armas. te digo una cosa, si vos tenés un duelo, ya no hay duelos. Pero si vos tuvieras un duelo, llamás a tu mejor amigo. O algo que se parezca a un gran amigo. Alvear era un amigo de Yrigoyen. Cuando Yrigoyen, en la elección presidencial de 1922, siendo como es el jefe de la Unión Cívica Radical, indica con el dedo quién lo va a suceder y dice Marcelo Torcuato de Alvear, está eligiendo dos cosas. Está eligiendo a alguien que es simpático para con el antipersonalismo, con las fuerzas internas de la Unión Cívica Radical, que no les gusta mucho el personalismo de Yrigoyen. Pero al mismo tiempo elige a alguien que nunca lo va a traicionar. Entonces, en el fondo el libro podría enfocarse como una narrativa de la relación entre esos dos hombres. Es un enfoque posible de este libro, digamos, ¿no? Sí, sí, porque siempre había quedado la imagen, al menos la historiografía que uno consume, había quedado la imagen de un Alvear opositor a Yrigoyen por personalismo, antipersonalismo. Ahora, este libro viene un poquito a desarmar esta dicotomía, un poquito, bastante, sí, mejores amigos. Padrino de armas, sí, obviamente, y no solamente eso, sino que encima le enseñó algunos movimientos de esgrima con los cuales terminó ganando el duelo Yrigoyen sin muertos, no murió nadie. Pero bueno, dicen, eso no está probado, que la barba que usa Lisandro de la Torre es por el tajo que le quedó del duelo con Yrigoyen, no lo sé. Y si no es real, es una gran anécdota, sí. Igual. En cuestiones de qué entendemos nosotros por república, ¿no? A mí siempre me pareció muy interesante que Aristóteles no hablara de república, hablara de politeia, que de república viene tiempo después. Cuando nosotros hablamos de república, el gobierno de Yrigoyen se encuentra con unos cuantos matices en los cuales, bueno, hay un elefante en el living que se llama Semana Trágica. ¿Cómo se explican esos movimientos en el camino de vamos a tener una república democrática y esas tensiones en las cuales hay ministros conservadores dentro del gobierno de Yrigoyen, pero a la vez Yrigoyen quiere modificar todo? ¿Era lo posible todavía? Bueno, por eso hay una tensión entre república y democracia acá en el libro, ¿no? Pero déjame decirte algo sobre la idea de república. A mí me sorprende la idea de república, porque yo nunca la escuché. La vengo escuchando hace, digamos, 5, 10 años. Y en todo caso la tengo que buscar en los libros de historia y remontarme al Alberdi que habla de una cosa muy interesante, Alberdi, en Bases, cuando piensa la Constitución argentina. Dice, nos estamos dando un sistema de gobierno que es la república, la división de poderes, que debería ser consistente con el sufragio libre, pero tenemos un pueblo que no está educado para vivir esa experiencia. Y por lo tanto, él dice, y muchos lo van a decir después, que la Argentina va a tener que transitar mucho tiempo, o poco tiempo, algún tiempo, por una experiencia de república posible y no verdadera. Porque la república verdadera es la división de poderes en democracia. La república posible es como, ¿te acordás que había un militar que decía, un ministro de Interior, Arguindegui, decía, las urnas están bien guardadas? Bueno, de alguna manera la idea de Alberdi es guardemos las urnas por algún tiempo. ¿Sabes qué? Guardaron las urnas 64 años. Entre el momento en que Alberdi escribe Bases y la elección de Yrigoyen pasan 64 años. Yo diría, los conservadores, Roca, sus sucesores, nos dejaron un país que levantó mucho en términos económicos. Implantaron, por ejemplo, además, ingredientes en esa república como la ley de educación gratuita y obligatoria.
facilitaron la inmigración, pero resistieron siempre, y me parece siempre el pecado conservador, resistieron siempre a abrir la puerta y aprobar el sufragio libre. Esto recién ocurre con un presidente débil como Roque Sáenz Peña. Entonces, efectivamente, como vos decís, llega Irigoyen y como la ley Sáenz Peña solamente recorta para la presidencia y para un par de provincias en que efectivamente se aplica la ley Sáenz Peña, el funcionamiento de esa ley, entonces Irigoyen dice, yo legítimamente tengo que ir por más. No es que Irigoyen es un hombre que niega la Constitución, es un hombre que en su manera de ver quiere aplicarla plenamente. Y del otro lado están los que dicen, nos estás sacando del juego y querés quedarte para siempre. Querés quedarte para siempre, es una manera de decirlo, ¿no? Irigoyen es en ese sentido una revolución democrática nacional popular. No estoy usando la palabra populista. Es una revolución democrática nacional popular. Intolerable en muchos aspectos, ¿no? Para el otro bando, intolerable en muchos aspectos. Y esa cosa de que se vuelve intolerable es lo que va aumentando la tensión todo el tiempo hasta que en su segundo mandato, en 1928, empieza a germinar la idea de una revolución contra Irigoyen. Este hombre se va a quedar para siempre, o alguien como él se va a quedar para siempre, hagamos algo para sacárnoslo de encima. A mí me sorprendió notar que muchos de los partícipes de aquella revolución, de la revolución que depone a Irigoyen, de aquel golpe de Estado, incluyéndolo a Uriburu, habían transitado o intentado el camino democrático en otros cargos. Y que la UCR, evidentemente, la Unión Cívica Radical, era muy amplio como para contener tantos conservadores también dentro del mismo partido que después se terminan rebelando a Irigoyen. Pero hay un hecho que es que a mí me pone bastante nervioso de todo el asunto de este periodo, y es que los números económicos de Alvear, por ejemplo, son de una presidencia que uno dice era para ponerle un moño, lo que recibió, lo que entregó. Entonces, si el país estaba funcionando, si Alvear encima era un Alvear, si el sistema económico estaba mostrando números enormes de recuperación, de posguerra, de inversión, de inmigrantes, de construcción de ciudades, de todo divino. ¿La resistencia desde qué punto de vista? ¿Qué era lo que se estaba perdiendo además del poder? Es que no puedes decir además del poder. Lo que habían perdido era el poder. Y eso es... A ver, este libro es una historia de rosca política. Es básicamente una historia de rosca política. El que pierde el poder quiere recuperarlo. El que no ha alcanzado el poder, como los radicales antipersonalistas, quieren alcanzarlo. Y está la figura de Irigoyen, que lo ocupa todo, que es un verdadero caudillo, esa es la palabra, es un verdadero caudillo, y impone su ley, no su ley, impone sus reglas del juego políticas, ¿no? Ahora, déjame decir algo sobre la economía. Vos dijiste Alvear y su momento económico, la verdad, muy bueno. Se ha hablado últimamente mucho de un Irigoyen populista. Y me da la impresión de que cuando se dice populista se hace referencia a una política económica populista. Por ejemplo, al clientelismo, a los nombramientos en el Estado y la idea de clientelismo. Yo digo, Irigoyen fue muy prudente con la economía. ¿Y por qué digo prudente? Porque a diferencia de Alvear, tuvo que enfrentar dos crisis. La gran crisis emergente de la
Primera Guerra Mundial y sus efectos en la Argentina, se va, le deja todo más o menos armado a Alvear. Alvear lo gobierna con mucha destreza. Vuelve Irigoyen en 1928 y cuando parecía que Irigoyen iba a tener un segundo gobierno tranquilo, se topa con el hecho de que, con las primeras estribaciones de la Gran Depresión. Irigoyen gobierna 1928-1930 en un mundo tan adverso como aquel que habían tenido que gobernar los conservadores en su última etapa y el propio Irigoyen por 1 año y medio, 2, al comienzo. Quiero decir, en 1916-1917. Alvear fue un hombre de suerte. Irigoyen no fue un hombre de suerte, pero ninguno de los dos hizo desarreglos económicos. Ninguno de los dos. Cuando se quiere hablar de desarreglos económicos, vayamos, si se quiere, a Ilia. Hablando de radicales, digo. Si se quiere a Ilia, si se quiere a la hiperinflación de Alfonsín. Pero esa experiencia, dejémosla a un costado. No tiene nada de irresponsable, nada de demagógico, nada de populista. Y más si lo sumamos en los contextos internacionales que bien acabas de mencionar. Te comentaba que me era imposible leer el libro, los hechos históricos, sin pensar en el presente o en el pasado reciente o en el futuro de un país en el cual, bueno, no es mi idea que opines de política, pero tenemos cada vez menor participación electoral, cada vez menos gente va a votar en un país que tiene el voto obligatorio. Bueno, no importa, cada vez menos gente se siente motivada a cumplir con una obligación y cada vez que pasan los años se hace una nueva encuesta que la realizan siempre las mismas consultoras sobre percepción democrática y es tremendo. 7 de cada 10 argentinos cree que la democracia no le ha resuelto los problemas. Y uno se pregunta, yo por lo menos me pregunto, ¿cómo se puede aspirar a una buena república? ¿Cómo se puede decir, no señor, usted tiene que respetar la división de poderes? O cómo el Congreso puede decir algo frente al Poder Ejecutivo, la justicia frente a los otros 2 poderes? ¿Cómo puede haber esa interacción cuando la gente empieza a no hacer su participación electoral? ¿Qué tipo de república surge? Déjame colocarle, porque vos como lo estás poniendo vos, estás hablando de una arquitectura institucional. Estás hablando de división de poderes que deberíamos respetar. Esto es, el Congreso debería respetar que hay un poder ejecutivo y un poder legislativo, y el poder ejecutivo debería respetar, y así el triángulo que se respeta mutuamente, los lados del triángulo republicano que se respetan mutuamente. Yo te quiero decir lo siguiente. La república funciona siempre, la división de poderes funciona siempre sobre la base de tensiones. Quiero decir, a mí no me asusta que un presidente quiera imponer su propio poder sobre el resto de los poderes. A mí lo que me asusta es que no haya limitación. Es decir, que el Congreso no le ponga un límite y que el Poder Judicial que cada uno cumpla su rol. Y el rol de un presidente es gobernar. Y para gobernar necesita ampliar su poder, puede ser. Y si no, alianzas y consensos. A lo que voy es a que yo veo que está muy de moda hoy decir cómo no respetamos la República, y de lo que se trata es que cada uno juegue su rol en la República. Es decir, que en esa arquitectura institucional cada poder juegue su rol. Distinto es, déjame tomar un ejemplo, cuando le tengo mucho respeto político a Cristina Kirchner, político. No quiere decir que yo esté de acuerdo con sus ideas. Y como le tengo respeto político, voy a traer una idea de ella. La idea es: la división de poderes es un anacronismo que nos viene de la Revolución Francesa. Ese sí es un tema, que alguien diga eso, porque el que dice eso está sacando los pies del plato. Pero en todo caso, lo que tiene que ocurrir es que el resto de las fuerzas políticas, el propio Congreso, que yo diga, mira, vas a necesitar una reforma constitucional, no te la vamos a dar. No es una mazurca bailada en el palacio. Es una cosa...
esto es política, esto es difícil, esto es tensiones, esto es conflicto. Y el resultado del conflicto tiene que ser que el triángulo no se rompa. Ahora, ¿teníamos una sociedad más politizada, más consciente de lo que significaba votar y eso se está perdiendo? ¿O esa sociedad sigue existiendo y simplemente hay una suerte de No lo sé. rechazo? No lo sé. Obviamente lo que sabemos es que en 1983 la gente votó con entusiasmo, Sí. que en 1989 la gente votó con entusiasmo, que varias veces la gente votó con entusiasmo. El fenómeno de desencanto con la política, que atención, es un desencanto con sus resultados, pero las encuestas de las que vos hablás dicen al mismo tiempo que nadie quiere apartarse del exactamente. sistema, ¿no? Es decir, en ese sentido sigue siendo fuerte la democracia. Yo no estoy en condiciones de decir si esto que estamos viviendo, este desapego, este distanciamiento de los argentinos con la política, es un fenómeno permanente o es un fenómeno transitorio. Por otra parte, digamos que es un fenómeno bastante extendido, ¿no? Déjame poner un ejemplo de éxito económico que al mismo tiempo está acompañado de un problema político enorme y es cercano. Fujimori. Fujimori logra estabilizar a Perú. Hay turbulencias y al cabo de un tiempo ocurre que sobre la base de que hay un Banco Central independiente se nombra presidente del Banco Central a Julio Velarde, que asumió en 2006 y todavía está hoy. Hace 20 años que está. Al mismo tiempo, en estos casi 20 años, hubo 9 presidentes. Quiere decir que hubo un presidente cada 2 años y fracción. Entonces, la pregunta de fondo que tenemos que hacernos no es tanto en dónde reside el éxito de Velarde, que sí, tenemos que preguntárnoslo, pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos qué tipo de desencanto, de desazón hay en los peruanos que no quieren volver a la inflación, pero algo quieren cambiar cuando votan un presidente distinto cada 2 años y medio y a veces los echan. Quiero decir, es compleja la serie. Digo, vivir en democracia es complejo y vivir en democracia con una economía estable en América Latina es muy complejo. Otro de los puntos cruciales de esta lectura es esa sensación de la gente no sabe votar, ¿no? Bueno, eso es Alberdi, ¿eh? Sí, Alberdi diciéndolo en 1852. que hay que educarlos. Sí. Ahora, en el 28, ese triunfo de Irigoyen, ese triunfo tremendo La segunda presidencia. La segunda presidencia, es un número, es un voto peronista. Un número importante Sí. el que saca. Para los opositores terminó significando otra cosa. Es la prueba de que este sistema no funciona. Se vuelven locos. La oposición interna y externa se vuelve loca, pero mucho más se vuelve loca en lo siguiente. Pero la elección de 1928, recién te dije, es una elección peronista, en el sentido de la dimensión del triunfo. Sí. Casi el 60% de los votos. Arrasador, absolutamente arrasador. No había nadie que no fuera radical en la Argentina. Como era 1972-73 cuando vuelve Perón. Pero yo tengo la sensación de que más importante que ese triunfo fue la siguiente elección intermedia, que fue en marzo de 1930. Y en marzo de 1930, por el diseño del sistema electoral, se llama lista incompleta, ocurrió que el radicalismo irigoyenista perdió votos, pero ganó bancas, porque ganó en algunas provincias chicas, perdió votos en Buenos Aires, pero siguió siendo primera minoría. Lo que fuere, la combinación dio que pasó de 89 bancas a 100 bancas habiendo perdido votos. Eso
desató la idea de que no nos podemos sacar de encima a este viejo, tenía 78 años, 78 años en 1930, no nos podemos sacar de encima a este viejo por la vía electoral, por la vía democrática de la ley Sáenz Peña. Ahí, yo creo, nació la revolución del 30. Ahí nació el golpe de Estado. ¿Cuáles son los motivos que explican que lo que conocimos como década infame se sostenga tanto en el tiempo, que esa república verdadera caída en 1930 no haya obtenido resistencia popular masiva? La gente estaba cansada. La gente había votado Irigoyen en el 28, del 28 al 30, recordémoslo, los efectos de la Gran Depresión sobre la Argentina. La economía se estaba cayendo, sí. El desempleo estaba aumentando, había quiebras y había un enojo. Había esto que hablamos sobre la caída en los votos, la participación electoral. No había eso, pero había una desilusión con la segunda experiencia de Irigoyen. Entonces lo que pasa ahí es que los propios leales a Irigoyen, el riñón del irigoyenismo, el riñón de la Unión Cívica Radical intransigente, personalista, fiel a Irigoyen, dice, nosotros también estamos cansados. Y buscaron, fíjate vos, hombres tan leales a Irigoyen como fue el Pidio, hay muchos, pero Horacio Llanarte, Raúl Llanarte, el Pidio González, hay muchos que están pensando una salida no traumática. ¿Cómo podemos hacer que don Hipólito se retire, continúe el gobierno radical y evitemos la cosa tan terrible de una revolución entre nosotros, de un golpe de Estado? Y el problema es que el intento de los irigoyenistas por salvar al radicalismo fracasó y tenía mucho de inocente, porque la idea revolucionaria con su componente corporativista, con su componente reaccionario, diría yo, ya estaba imponiéndose. Sí, es tremendo recordar que hay un punto final a esa sentencia. No quiero espolear, pero hay una sentencia final y surge de uno de los poderes del Estado que termina convalidando lo que ocurrió. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué pasó acá con la República? Bueno, ahí sí hay una discusión que es una discusión que no llega a la calle, digamos, pero que es una discusión fundamental para la Argentina, que es por qué la Corte Suprema de Justicia convalidó el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. El argumento por el cual lo convalida es absolutamente frágil, es un argumento que no se sostiene jurídicamente, cuando en realidad lo que tenía que pasar, y no sé cuánto hubiera cambiado eso a la Argentina, era que la Corte Suprema de Justicia, enfrentada al hecho de que quienes los habían votado como jueces habían sido desplazados del poder, esa Corte tenía que renunciar. Digo, la salida nítida y legítima era la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. Eso no ocurrió y eso yo creo que abrió las compuertas a la idea del golpe como algo que puede pasar, que no tiene que ver, no hay una juridicidad del golpe, quiero decir. Pablo, no sé cómo agradecerte lo suficientemente como para que sea creíble el nivel de agradecimiento que tengo porque hayas venido hoy a charlar con nosotros. Para mí es un lujo tenerte mano a mano, me gustaría seguir charlando horas, por ahí se me da en otra ocasión. Gracias.
Gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Acaban de escucharlo, Pablo Gerchunov, su último, charlando de uno de los temas más apasionantes que él plasmó muy bien en La imposible República Verdadera, que es su último libro, y que no deja de ser actual por más tiempo que haya transcurrido. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con la última parte de Es más complejo. Ya venimos. Les voy a contar una historia que en parte es mía y en parte no, porque es una cuestión generacional. En el año 2020, ni bien se decretó la cuarentena y quedábamos ante una nueva realidad que no sabíamos cuánto iba a durar, que era totalmente nuevo, tuve una conversación telefónica con mi abuela, y yo la escuchaba totalmente simpática, relajada, como que, bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero en buenos términos. Y yo en un momento le planteé mi angustia y mi temor por encarar nuevas cosas o por ver qué hacíamos. Y mi abuela me lo resumió de una forma muy sencilla. Nací en 1930, me dice, con el fin de lo que fue la experiencia democrática. Tuve mi primera infancia durante la Gran Depresión, mi segunda infancia y toda la adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y continuó la conversación, que básicamente giraba en torno a que si esperabas el momento correcto o indicado para hacer las cosas, la humanidad se hubiera extinto hace mucho tiempo. Pero el tema era crucial porque hubo una generación entera, la generación que comenzó a votar en la década del 40, es una generación enorme que es hija del fracaso republicano de la década del 20 y termina en 1930. Es una generación entera que fueron los que fueron adultos y formaron familias y fueron padres y vivieron la vida cívica durante las décadas del 50, 60, 70. Son generaciones que vivieron la etapa más crítica de nuestra institucionalidad, donde los gobiernos se iban o se quedaban de acuerdo a la buena voluntad de un pequeño grupo de personas y no de la mayoría a través de las urnas. A mí esa generación, lejos de despreciar, como se puede decir, miren el país que me dejaron, los miro como diciendo, pucha, ¿cómo sobrevivieron a todo eso si yo con una crisis económica me pongo a llorar? Así que, nada, calculo que el precio a pagar siempre es algo que vale la pena mientras se conserve este sistema en el cual nos podemos quejar de lo mal que va el sistema solamente porque vivimos en ese sistema. Si estuviéramos en otro lugar, nuestra queja se pagaría con nuestra libertad o incluso con nuestra vida. Y no creerían la cantidad de personas que viven en esos países. De hecho, es más de la mitad de la población mundial. La república verdadera, la república posible, en cuál estamos, hacia dónde vamos y cuáles son sus variantes, eso fue lo que intentamos abordar hoy. Ojalá haya salido bien. A mí en lo particular es un periodo histórico que me puede porque no se ha visto mucho, no está muy profundizado, no se ve en la escuela en profundidad. Y porque los valores republicanos y conservar la república por sobre todas las cosas es algo que siempre está en boga. Mi nombre es Nicolás Luca, esto ha sido Es Más Complejo y estás viendo el canal de la ciudad. Nos vemos en la próxima.